Muy, pero muy buenas a todos, sean bienvenidos a Todos los Andes, el programa en el cual cubrimos toda la actualidad del fútbol masculino del Club Atlético Los Andes. Mi nombre es Gabriel Millán Escuri y voy a ser quien va a llevar adelante este programa, pero no podría ser posible esto sin mis dos compañeros. A mi izquierda quiero presentar a Celeste Benítez. Celeste, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Viste el partido ayer de Los Andes? Sí. Fue duro. Dura derrota, sí. Complicado. Complicado. Ya vamos a hablar de eso en un rato. A la derecha quiero presentar a mi otro gran compañero, Mateo González. Mate, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Viste también Bien. el partido de Los Andes? Sí, sí, muy duro el partido, la verdad. Complicada Sí, muy visita complicada. en Floresta. Bueno, arrancamos hablando un poco, si quieren, del partido. Ayer perdió Los Andes, fecha 34. El Club Atlético Los Andes perdió 3-0 contra All Boys en Floresta. Se terminó la participación del Mil Rayitas en la Primera Nacional. No pudo clasificar al reducido, lamentablemente. Quedó ahí a las puertas. Quedó más o menos a las puertas, 13º, con 40 puntos. Fue una campaña complicada para Los Andes en cuanto a la cantidad de puntos y la irregularidad que tuvo, pero pensando en el objetivo que tenía el club, que hace poco ascendió, la verdad que es bastante positivo haber mantenido la categoría. Algunos partidos importantes, se consiguieron algunos resultados buenos, otros no tantos. Hubieron largas rachas de partidos perdidos que vamos a hablar más adelante en el segundo bloque. Pero entremos un poco en el partido ante All Boys de ayer, que fue un horario... el horario no tanto, el día fue atípico. Un lunes a las 8 de la noche. Muy atípico. Siendo- Muy atípico. Muy atípico. Muy de ascenso. Muy ascenso, Muy de nunca ascenso. mejor dicho, muy de de ascenso. la Siendo verdad. que estaba programado para el sábado, Sí. hubo un cambio de planes inesperado, pero bueno, Pero- el lunes. ¿Cómo viste el partido, Celeste, de Los Andes? ¿Cómo viste su juego del equipo de Leonardo Lemos? Empezaron un poco trabados, Sí. incluso All Boys lo sorprendió en los primeros minutos del primer tiempo. Después del gol, después del primer gol, empezó a fluir un poco más su juego, pero bueno, pasaron cosas en el medio, los pases no fueron tan acertados y bueno, todo concluyó en una dura derrota contra All Boys. Mate, ¿vos cómo lo viste al equipo de Lemos? No, sí, un poco igual que Celes, tipo al principio trabado y nada, luego como fue un poco así en la temporada también, una idea de juego muy medio repetitiva, pelotazo largo, cosas así que bueno, se ve que a All Boys le favorecieron porque pudieron llevarse unos 3 puntos muy buenos de local y bueno. Tal cual. Si bien era un partido que a priori uno pensaba que quizás ninguno de los dos conjuntos iban a dar mucho, los dos ya sin posibilidad de clasificar al reducido, última fecha, pero bueno, All Boys de local tenía por ahí, después de no haber hecho una gran campaña, la obligación de ganarla a Los Andes. Yo lo que noté quizás fue Los Andes en el transcurso de todo el partido tuvo mucha más intención a la hora de atacar, quizás las ganas de manejarse con la pelota, de buscar un poco más, de asociarse, pero se notó claramente esa falta de creatividad que le costó y fue una carencia que tuvo a lo largo de todo el campeonato. Sí, sí. Quizás esta forma de jugar que tiene Los Andes, quizás quería achicar la cancha, pero a la vez le quedaba... no podía hacerlo, le quedaban Espacios vacíos. le quedaban muchos espacios, el equipo estaba muy largo, mucho espacio entre las líneas, y quizás otra vez, hasta el gol de All Boys. de All Sí, Boys. el primero. Los Andes estuvo bastante hundido. Lo tiraron muy para atrás. Los pelotazos largos de All Boys creo que lo llevaban muy adentro del área. Y el doble 5 tenía una particularidad que cuando volvía se hundía junto a la línea de 4 defensores que tenía Los Andes. Sí, sí. Y eso te hacía al equipo, te metía al equipo muy atrás. Los Andes defendía muy cerca de su arquero y eso le complicó mucho La el ejecución del juego. juego. Sí, lo complicó mucho.
No sé cómo volvieron, creo que el juego cambió notoriamente después del primer gol. No sé qué es lo que notaron por ahí. Primer gol que hizo Juan Pablo Pasaglia a los 24 minutos del primer tiempo. Sí. Que fue un golazo. Gran gol. Que fue gran un golazo, gol. hay que decirlo. Al ángulo, golazo. Entró. Golazo. La cámara estaba un poco defectuosa, pero yo creo que pegó en el travesaño y entró. Puede ser. No se llegaba a notar porque en el fondo había unas banderas blancas. Yo vi que entró de una, igual. ¿Sí? El golazo Para vos, vi sí. que fue Para un mí fue en el golazo de una. travesaño y entró. Pero fue un golazo. Y después los Andes empezó a tener la pelota, pero sin mucha idea. Me daba la sensación de que llegaba, pero muy exigido. Nunca había jugadas claras. Tenemos el chat un poco acá, vemos que saludan. La localidad siempre da una ventaja, es verdad. Y la verdad que para lo que dijimos antes, que fue un día típico, a las 8 de la noche, un día frío, totalmente laboral, frío, bastante gente en la muy cancha. lunes también. Sí, muy lunes. En el estadio Malvinas Argentina había bastante gente para saber que era la última fecha. All Boys no jugaba por nada, no era un clásico, de hecho, para nada clásico, pero no sé si a lo largo de su historia se han enfrentado mucho. ¿Tenés data sobre el historial entre All Boys y los Andes, Ele? Sí, en el historial tenemos historial a favor para lo que es All Boys con 25... tenemos el historial en contra de los Andes con 37 derrotas, 25 empates y 25 victorias. Bastante regular, como fue toda su temporada. Sí. También, no llegaba muy bien, que digamos, a este partido. Es lo que se vio también durante todo el juego. Sí, intentó dejar una buena imagen en su último partido, pero no lo consiguió después del segundo gol, en realidad ya en el segundo tiempo. Costó. Sí. En el segundo tiempo creo que hubo un cambio grande y cuando se estaba bastante cerca del empate, cuando parecía que caía en cualquier momento, llegó el segundo gol de All Boys. Y ahí el partido se desvirtuó. Creo que los Andes no volvió a tener jugadas claras, no volvió a pisar el área. De hecho, el segundo gol de All Boys cae a unos minutos después de una gran tapada del arquero del conjunto de Floresta. Pero bueno, costó el juego, como también costó en la fecha 33 ante Ferro. Creo que el juego fue bastante... en el partido contra Ferro me dio la misma sensación, de que los Andes llegaba, de que la intención estaba, de que se atacaba mucho, pero siempre llegaba exigido. No era algún pelotazo largo hacia los costados, tirar algún centro y que el 9 llegue ahí arañándose con los centrales. Raro, nada de algo claro, y esto complicaba claramente a la hora de la efectividad, que si vamos a la efectividad en cuanto a goles, fueron pocos lo que marcó los Andes en esta temporada. No sé si, Mate, tenés... Y también le convirtieron mucho. No sé, Mate, si tenés un poco data de la cantidad de goles a favor y en contra que sufrió los Andes durante este campeonato. No, sí, tipo, tenían bastante. Tuvieron muchos más goles en contra que a favor. Tuvieron 34 goles en contra y 27 a favor. Dura campaña. Sí. Dura campaña para el 1000 rayitas. Sí. Muy poca ocasión de gol. Sí. Faltaba, mejor dicho. En un momento, los Andes, a lo largo de toda la campaña, fue un club que le hacían pocos goles. No fue esa imagen la que finalizó, la verdad. Después de perder 3-0 ante All Boys, perdió de local en la fecha 33 ante Ferro. Hay que decir también que Fernando Monetti, el arquero de Ferro, fue figura en ese partido, sacó muchas manos. Por eso es lo que decía antes en cuanto un poco del juego. A los Andes le quedó bastante... Se le hizo largo el partido.
Sí, particularmente el partido contra Ferro fue un atípico. El gol fue tempranero de Ferro, los tomó por sorpresa. Si bien intentaron empatarlo, después bueno remontar el juego, pero las asociaciones no fueron buenas, demasiado pelotazo largo. Demasiado. Es algo que se nota claramente en los Andes, que cuando falta, cuando la creatividad no se da, cuando los espacios no aparecen, Pelotazo. el pelotazo Sí, es la mejor pelotazo. herramienta. Sí, el sí. pelotazo es la mejor herramienta. Pero bueno, vamos a ir a una pausa. En el segundo bloque vamos a hablar un poco más a detalle sobre la campaña de los Andes. Vamos a dar algunos datos sobre algunas malas rachas que ha tenido el Mil Rayitas, el equipo más popular de Lomas. Así que nos vemos en un ratito. Bueno, volvimos, estamos otra vez, sigue todos los Andes acá en vivo. Ahora, en el segundo bloque, vamos a hablar sobre la campaña de los Andes. Vamos a ir más a detalle, vamos a contar un poco algunas malas rachas que ha tenido el club de Lomas. Dijimos antes, 13ª posición, 40 puntos, no entró al reducido. Acá leí una pregunta de Alejo que dice, ¿por qué piensan que no entraron al reducido? Y creo que es una muy buena pregunta para entrar al tema en cuestión, que es repasar un poco la temporada de los Andes. ¿Por qué pensás, Ele, que los Andes no entró al reducido? Para empezar, empezó con el pie izquierdo. Ujú. Al perder de local 3-1 contra Patronato, Sí, sí, dura derrota. sí. Después siguió con un empate contra Arsenal de visitante y consiguió su primer triunfo recién contra Güemes de local 2-0 en su tercer partido. No Sí. es algo que les Sí. puede esperar el hincha, ¿no? Sobre todo pensando en el hincha del Mil Rayita. Sí. Después su única victoria como visitante fue contra el equipo de Colegiales, 1-0. Club del cual es hincha Mariano Clos. Exactamente, el Ahí va. club de Mariano Clos. Es la única victoria que tuvo como visitante. Sí. Eso también habla de su impronta para jugar fuera del estadio Eduardo Gallardón, ¿no? Sí, sí. Recién en la fecha 8 empezó una mala racha, Mate. Sí. Empezó una mala racha. Empezaron una racha, la primera de esta temporada, de partidos sin ganar. Ujú. Tuvieron un empate contra Racing de Córdoba 1-1 y luego 3 fechas después, en la fecha 11, pudieron ganar por una goleada 3-0 contra Maipú. La primera. La primera La goleada. primera. La primera goleada del Mil Rayitas en la temporada. Eso dice bastante, que sea la primera de tantas. Y no sé, creo que también le estamos castigando mucho Pobre Mil al Rayitas. equipo Sí. de Lemos. Pobre los Mil Rayitas. Le estamos castigando mucho. Recién leí una pregunta de Martín que decía, ¿qué rescatan de bueno en la temporada? Y vuelvo a la pregunta, al comentario que hice hace un rato, de no ser tan duros. Haber mantenido la categoría. Creo que Sí. eso es lo mejor que le pudo haber pasado a los Andes. Haber mantenido la categoría. Venía de ascender, tenían las expectativas, creo que eran esas. Eran mantener la categoría. Y se cumplieron. El juego no fue el mejor. Quizás Lemos va a tener que rever muchas posiciones en las cuales va a tener que incorporar. Otros jugadores van a tener que irse, probablemente. Si hay algo que creo que se destaca, es Hersel, el número 10 de los Andes, que fue quien hizo el gol del ascenso a la Primera Nacional. Creo que él se destaca y se destacó
durante toda la temporada. Pero bueno, ¿cómo ven el rendimiento del bloque ofensivo, dice Luca? El bloque ofensivo de los Andes, no sé cómo lo vieron ustedes, al menos si tomamos como referencia los 2 últimos partidos en los cuales los Andes no convirtió goles. No sé si es... vamos a echarle toda la culpa al bloque ofensivo. Es un equipo, son 11 jugadores, todos tienen su parte en cada partido. Pero bueno, siempre hay cosas para mejorar. Sí. Siento también que incluso de acá a la próxima temporada, con las incorporaciones nuevas, los jugadores que se vayan, el director técnico va a poder pulir mejor su idea de juego. Y creo que es así como dice Luca acá en los comentarios, que con este grupo de jugadores mucho no se podía aspirar. Es duro el comentario, es duro, pero es bastante. tiene un poco de razón. Sí. Tiene un poco de razón. La verdad es que no se podía aspirar al reducido. Y aún así, no fue tan malo. Estuvo cerca. Estuvo bastante cerca, sí. Estuvo cerca. Hasta incluso la fecha 33 de local que jugó con Ferro tenía posibilidades. Tenía posibilidades, tal cual. Sí tenía que ganar los últimos 2 partidos. Sí. Entremos en la segunda mala racha, Mate, si te parece. Sí. La segunda mala racha que los Andes tuvo en este campeonato. Sí, y antes, destacar de esta mala racha, una fecha antes, le ganó al finalista. Al actual finalista. Al actual finalista, Deportivo Madryn, le ganó 2-1. ¿Quién asciende? Madryn. ¿Madryn? Sí, Madryn. Tiene todas las... Sí, tiene todas las, Sí, tiene sí, todas sí. las puertas. Para mí Tiene, Gimnasia. ¿Para vos Gimnasia? Sí. Para mí Gimnasia. Para mí tiene más puntos. Madryn tuvo una campaña un poco mejor. ¿Y el reducido? Y no sé. Hay que ver. Hay que ver. No. Le pongo mi ¿Qué? ficha a Atlanta. ¿Atlanta? Le pongo mi ficha a Atlanta. Y sí, puede ser. Yo también, porque soy vecino. Queda ahí cerca de la cancha. Contame un poco de la segunda racha, la segunda mala racha. Y la segunda mala racha empieza en la fecha 13. No, perdón, en la fecha 14. Donde pierde 1-0 contra el Magro. Ujú. Y aquí empieza una racha larga. Larga bastante. De 8 partidos sin ganar. 8 partidos sin 8 ganar. partidos. Un montón. Recién en la 8 fecha partidos. 23. Los 1000 rayitas pudieron ganar por goleada de nuevo. 3-0 entre Atlanta, mi gran vecino. De mi fichita. Sí. Y pudieron ganar. Es raro ese dato, tener una racha mala de partidos sin conocer la victoria y cortar con goleada. Literal. Y esta es su segunda goleada en el campeonato. ¿Y es la última? No lo tenemos. No tengo el dato. Sí, es la última. ¿Sí es la última? Es la última. Sí, es la No última. volvió a golear. No. No volvió a golear. Contame, Celi, un poco de la tercera racha, porque ¿cuánto le duró? Le duró tan solo 1, 2, 3, 4, 5 partidos. 5 partidos. Y volvió a perder. Empezó a sumar la racha en la fecha 28 contra Maipú, a empatar 1-0. Después perdió contra Deportivo Madryn, increíblemente 1-0. Y recién en la fecha 31, que venía de 3 partidos sin ganar, volvió al triunfo. Y esta fue el único partido que ganó de las últimas 5 fechas. De las últimas 5 fechas, o sea, de la 30 a la 34 solamente ganó 1. Sí, ¿Y el resto? solamente 1. Después perdió, en la fecha 33 perdió contra Ferro de local. Lo que fue algo inesperado, ya lo hablamos en el primer bloque, los hinchas no estuvieron conformes con el resultado del partido. Ujú. Incluso hicimos entrevistas. Hicimos entrevistas. Hablamos con la gente. Realizamos la cobertura en la fecha 33 en el estadio Eduardo Gallardón. Le preguntamos un poco a los hinchas qué es lo que pensaban del partido, qué esperaban para la próxima temporada y qué les pareció el arbitraje, porque el arbitraje fue bastante malo. Así que vamos a pasar a un material que tenemos en el cual le preguntamos precisamente todo esto a los hinchas de Mil Rayitas. Bueno, estamos acá en el estadio Eduardo Gallardón. Les preguntamos a los hinchas del Mil Rayitas las sensaciones del partido y qué esperan para el próximo campeonato. Sensaciones del partido. Bueno, no jugamos bien, por lo menos el primer tiempo un poquito mejor. El segundo creo que entró la desesperación también y se complicó un poco más. Nos deberíamos por lo menos haber empatado, pero bueno, pasó una temporada que íbamos
empezamos con el objetivo de mantener la categoría y por suerte se logró, que era lo principal. Sensaciones del arbitraje. Y me parece que se comió mínimo un penal, 1 o 2 seguro, medio flojito. ¿Qué esperás para el próximo campeonato? Y que se mantenga alguna base, poder traer algunos refuerzos y a ver si podemos pelear aunque sea entrar reducido. Sensaciones del partido. Un partido medio... Conforme. Medio, no estábamos tan conformes, sí. La verdad, Aburrido, pero bueno, por ser el último nos fue tan mal. no, sí. ¿Alguna opinión del árbitro? Sí, no, sin palabras. Medio flojito estuvo, la verdad. Sí, deja mucho que Sí, desear, la verdad. mucho que desear. ¿Qué esperan para el próximo campeonato? Y que podemos ganar. Sí, que no, que podamos podamos ser un equipo que estar pueda bien. ir para adelante Claro. y encarar bien el campeonato. Bueno, sensaciones del partido. Pues un poco frustrado porque no se pudo dar el resultado, pero a enfocarnos en la siguiente temporada. Y sensaciones, ¿qué esperás para el próximo campeonato? Y espero poder clasificar o pelear por el campeonato. ¿Sentís que el árbitro los perjudicó? No tanto, hubo muchas concentraciones, pero igual sí el árbitro perjudicó algo. Nos quedamos un poco con eso que hubo en común. Había una respuesta en común de los 3 hinchas que entrevistamos, a pensar en la temporada que viene. Principalmente lo que dijo el primer entrevistado. A pensar en los refuerzos, a ver, La base del equipo. a volver a... ya la base está, a pensar en los refuerzos y ver qué se puede hacer la temporada que viene. Leemos, ya viene con este proyecto hace más de un año, así que tiene con qué tirar para adelante. Sí, y como algo positivo, bueno, el propio hincha rescató el hecho de haber mantenido la categoría. Ujú, tal Es cual. algo bueno para quedarnos, algo bueno, algo positivo Sí. de lo que fue la campaña de los Andes. Sí, para que no sea todo tan negativo, se mantuvo la categoría. Bueno, muchas gracias, chicos, por acompañarme. Muchas gracias a todos por acompañarnos desde el otro lado. Espero que hayan disfrutado el stream. Los Andes ya no volverá a tener, por lo menos hasta el año que viene, actividad. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos.